Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Una voz del cielo. Hoy traemos para meditar un título, Quebrantado. Qué título, ¿verdad? Quebrantado. Y para comenzar a hilvanar a través de este título, vamos a hablar un poco de lo que es el acercamiento entre Dios y el hombre, para lo cual Dios utilizó a hombres comunes, a los cuales los designó como sacerdotes. El sacerdote mediaba entre Dios y el hombre. ¿Y por qué tenía que mediar entre Dios y el hombre? Porque un hombre pecador no se puede acercar a un Dios santo. Cuando yo digo hombre, me refiero al ser humano. Ahí involucramos varones, mujeres. Cuando yo digo hombre, recuerda eso. Y bueno, el sacerdote era el encargado de ofrecer sacrificios a Dios a favor del pecador para que Dios pudiese establecer esa relación con el pecador. Y bueno, entonces Dios, como te decía, eligió hombres a los cuales llamó sacerdotes para ofrecer sacrificios a favor del hombre pecador. ¿Querés que lo leamos? Lo encontramos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Allí estaba entonces en el templo un hombre al cual Dios le había dado la posibilidad de ser un sacerdote de Dios. ¿Cómo funcionaba esto de ser mediador entre Dios y los hombres? Bueno, era algo que Dios había ordenado. Y Dios le había ordenado al pecador que para que Dios estableciera la comunión con el pecador, tenía que mediar un sacrificio de por medio. Entonces, el pecador estaba en su lugar de origen, en su casa, y mientras él desarrollaba sus actividades, tenía que prestar atención en un cordero. Él lo criaba, lo cuidaba, lo alimentaba, lo protegía y lo guardaba porque un día, cuando ese cordero cumpliese un año, lo iba a llevar al templo y allí se lo iba a presentar al sacerdote. Y ese cordero iba a ser llevado por el mismo pecador. Él salía de su casa agarrando al cordero, tenía que cuidarlo en el transporte porque era un animal que se iba a ofrecer a Dios, por lo tanto no podía ser maltratado en el trayecto de su casa al templo. Y bueno, allí llegaba este hombre con el cordero y se tenía que encontrar con el sacerdote. Y el hombre tal vez lo llevaba en sus brazos al cordero, tal vez lo llevaba sobre los hombros. Y si lo llevaba de tiro, podríamos pensar, podemos entender que lo habría cuidado y lo trataría de que fuera despacio, lo cuidaba como si fuese su propio hijo. Y bueno, allí lo llevaba al templo, se encontraba con el sacerdote lo hacía pasar al atrio del templo y allí el sacerdote le indicaba donde había unas mesas y el pecador venía con su corderito, ponía el cordero sobre la mesa que le indicaba el sacerdote y allí el mismo pecador dice que agarraba un cuchillo y degollaba en presencia del sacerdote al cordero. Y antes de degollar ese cordero, él confesaba todos sus pecados. Y luego el sacerdote, mientras estaba siendo degollado el animal, dice que tomaba la sangre que iba cayendo y la vertía sobre el altar. Esto permitía que Dios cubriera el pecado de este hombre que presentaba ese sacrificio
y que a su vez se restableciera la comunión entre Dios y el hombre. Bueno, allí terminaba todo ese ritual, el pecador se volvía a su casa y mientras él iba de regreso a su casa, él iba meditando y pensaría, un animalito que lo había cuidado, lo había protegido, tal vez se había encariñado con él, y que ese animal tuviese que terminar de una forma tan drástica y que él mismo lo había tenido que degollar. Y eso le hacía a él reflexionar, ¿por qué estaba pasando eso? Bueno, él mientras iba a su casa pensaba, el pecado es cosa seria, el pecado ofende a Dios y hay que pagar un precio muy alto por causa del pecado. Y entonces el pecador cuando iba caminando hacia su casa iba pensando en todas estas cosas, que ese animalito había pagado un precio por lo cual él no había hecho nada y el culpable era el mismo dueño de ese corderito. Así que él volvía a su casa reflexionando en estas cosas. Y entonces él pensaría, antes de pecar voy a tener que tener en cuenta esto que pasó hoy en el templo con este animalito. Y seguramente este hombre llegaba a su casa, allí le recibiría tal vez su hijo, vendría corriendo, trayéndole la novedad que había buscado el corderito, que el padre le había dicho que lo alimentara, que lo cuidara tal vez, y le dice, no está el corderito. Y el padre sabía dónde estaba el corderito. Y entonces llevaba a su hijo a un costado y le hablaba, le decía, papá tuvo que llevar ese cordero porque como papá ofendió a Dios pecando, tuve que dejar ese cordero en el templo. Y así también pasaba con el sacerdote. El sacerdote había ofrecido el sacrificio por el hombre pecador, pero el sacerdote era un hombre y entonces él también tenía pecado en su vida y él tenía que también restablecer su comunión con Dios, tenía que estar a cuentas con Dios. Y el sacerdote también reflexionaba sobre lo mismo, que por su culpa, por su causa, un cordero también él había tenido que ofrecer. Y así estaban el pecador y el sacerdote ofreciendo un sacrificio, un costo tremendo, donde hubo una víctima inocente, pero eso les llevaba a reflexionar a ellos lo que estaba pasando. Y en cuanto al sacerdote dice lo siguiente, Hebreos 8:3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también es decir, el sacerdote, tenga algo que ofrecer. Claro, porque era un hombre y todo hombre está considerado bajo pecado según Dios. Por lo tanto, tenía que ofrecer también por sí mismo. Y esta era la forma que Dios había ideado para que la comunión entre Dios y el hombre pudiese ser establecida. Y esto pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 y comenzó a pasar rutinariamente. Todo esto que les acabo de contar comenzó a pasar. Dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Acá hay algo a tener en cuenta. La comunión entre el pecador y Dios era restablecida, o entre el sacerdote y Dios era establecida. Pero el pecado seguía estando allí, estaba cubierto solamente. Quiere decir que un día, tanto el sacerdote como el hombre pecador, se le descubriría ese pecado y por ese pecado iría a la condenación eterna. En la tierra la comunión estaba bien, pero una vez que partieran hacia la eternidad, esos pecados le condenarían. Así que pensaríamos en la misma reflexión, ¿verdad? ¿Para qué entonces ofrecer estos sacrificios? Bueno, primeramente Dios quiso que el hombre entendiera que el pecado es una cosa seria para Dios y que hay que pagar un precio muy alto
para que el pecado pueda ser, tal vez como en este caso, cubierto. Pero para ser quitado totalmente, eso es otro tema. Y bueno, dice que día tras día las personas iban ofreciendo, el sacerdote día tras día ministraba, hasta que esto se tornaba en rutina. Y ya después, una vez el pecador llevaba el cordero, lo degollaba, el sacerdote lo recibía, ofrecía la sangre, después ofrecía él por sí mismo. Pero esto era una rutina que luego el pecador ya no siguió reflexionando de que una víctima había muerto en su lugar, de que el pecado contra Dios le ofende y que la comunión se corta, y ya después lo llevaba como una especie de rutina. Y él lo hacía para cumplir un mandamiento que Dios había ordenado, pero que a él ya no le afectaba. Y así la conciencia del pecador se fue endureciendo y se fue cauterizando. Y llegó un momento que Dios dice, en realidad yo lo que quería, primeramente, es que el pecador entienda que el pecado es cosa seria, que a mí el pecado me ofende, y si ellos no van a reflexionar sobre lo que están haciendo, no quiero que hagan que sacrifiquen animales de esa manera. Y entonces Dios dijo, basta, yo no quiero más eso. Dice allí Hebreos capítulo 10, versículo 8. Dice, diciendo primero, es la voz de Dios. Dice, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Es decir, lo ofrecían porque yo se los mandé, dice Dios. Pero su corazón no ha sido cambiado, y menos su conciencia. Su conciencia está cerrada, está cauterizada, está adormecida, y ya no le preocupa el pecado, ya no le preocupa ofenderme. Por eso dice allí en Hebreos capítulo 9 y versículo 9, dice, hablando del sacrificio, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Hay muchas personas que ofrecen sacrificios, hay muchas personas que hacen promesas, sacrificios, pero su conciencia está cauterizada y su corazón está endurecido, y hacen promesas para que Dios, como si a Dios le tuviesen que pagar algo. Y Dios dice, no, esto no está bueno, porque hay que tener en cuenta que el pecado separa al hombre de Dios. Por eso Dios empezó a poner sacerdotes para empezar a trabajar en la mente y el corazón de las personas. Pero como leímos allí, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. ¿Qué quiere decir? Es símbolo para el tiempo presente. Bueno, quiere decir que todo este ritual que Dios ordenó era para preparar el corazón del hombre para cuando viniera el verdadero sacrificio, aquel cordero que sería ofrecido y que realmente quitaría el pecado, no lo cubriría, sino que lo quitaría totalmente. Por eso es símbolo para el tiempo presente. Y eso está apuntando a Cristo y está apuntando a la cruz como sacrificio. Y Dios dice, por ejemplo, en Romanos 3:23, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Quiere decir que vos y yo también estamos en estas condiciones, que nuestro pecado nos separa de Dios. Por eso que Dios apuntaba a otro sacrificio, por eso ordenó esto a estos hombres pecadores. Pero hoy estamos yo y vos en el tiempo presente y estamos de este lado. ¿Y cómo vamos a solucionar el problema de nuestro pecado con Dios? Sabiendo que el pecado es cosa seria para Dios. ¿Cómo pensaste vos solucionar tu problema para que no tengas que ir a la condenación eterna? Bueno, te dije que esto que hacían estos israelitas, estos hombres que Dios les dijo que tenían que hacer esos sacrificios, era un símbolo para cuando vendría el verdadero sacrificio, el verdadero cordero, ellos entonces pudiesen entender que ese cordero, ese sí iba a quitar los pecados. Bueno, entonces
como no había un ser humano que pudiese ofrecer un sacrificio por el pecado de todos, por cuanto todos pecaron, dice, todos están bajo pecado, o sea que ofrecer un humano que se ofrezca a Dios está bajo pecado y no sirve. Entonces Dios dice, bueno, voy a ir yo personalmente. Pero si Dios venía personalmente, ¿qué pasaba? No iba a poder morir, porque era Dios. Entonces Dios dice que envía a su Hijo, y este Hijo se humanó, es decir, tomó forma humana para poder morir en lugar del pecador. Leemos allí Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, es decir, que Jesús sería la víctima que moriría en lugar del pecador, pero necesitaba entrar en forma humana, como te estaba diciendo. ¿Y cómo hace para entrar en forma humana? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y es así que nosotros pudimos conocer la obra de Cristo en la cruz, está escrito en la Biblia, fue relatado por todos aquellos que pudieron estar cuando Cristo vino al mundo, y Isaías, el profeta Isaías, ya había anunciado que iba a venir este Cordero y que sería ofrecido en sacrificio. Dice, por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, es decir, en el Mesías, al cual hace esta profecía, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y dice de qué manera él fue llevado así a la cruz. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es decir, que aquellos sacrificios primeros que ofrecían, que no podían quitar el pecado, apuntaban a un sacrificio mayor, el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, quien murió derramando su sangre para que el pecador pueda alcanzar su perdón. Para ir hilvanando lo que venimos diciendo, empezaron a ofrecer sacrificios y Dios dijo, no me agrada de esta manera. ¿Por qué? Porque el corazón de aquel que ofrece el sacrificio es insensible a mi voz, es insensible al pecado y no toma en cuenta lo que significa para mí el pecado, dice Dios. Y por lo tanto, Dios dice, ¿qué le falta a este hombre para que ahora, habiendo yo enviado a mi hijo a morir como un cordero, qué le falta a este hombre para poder apropiarse de ese sacrificio y que sus pecados le sean quitados? Le faltaba ser quebrantado. Hasta que el hombre no es quebrantado, por más que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, como un cordero en sacrificio que quita el pecado del mundo, hasta que el pecador no sea quebrantado, no puede apropiarse de esa salvación. Por eso es importante este mensaje. El corazón tiene que estar quebrantado. Por ejemplo, podemos pensar en David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David era un hombre bajo pecado, y él había pecado y había ofendido a Dios. Y él sabía que podría ir al templo y ofrecer un cordero en sacrificio. Pero también sabía que Dios iba a decir, no, eso no sirve, ese sacrificio no lo acepto. Y entonces David, que había pecado, él dice allí, Salmo 51, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, dice. Yo podría ir al templo y dártelo, pero no así. Dice, no quieres holocausto. Dios no quería que fuese simplemente la muerte de un cordero. Dios quería que esa muerte afectara la mente y el corazón de aquel por quien había muerto ese cordero.
Y entonces él dice, ¿qué es lo que Dios necesita para que haya un perdón? Si el Cordero, el Hijo de Dios, ya fue ofrecido, falta ahora que el corazón sea quebrantado. Y si un corazón, una mente quebrantada, va a Cristo y le pide perdón, Dios lo va a recibir. Pero si no está quebrantado, no sirve de nada que Cristo haya muerto en la cruz por él. Es seria la cosa. Dice allí, Salmo 51, 17, dice David, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Es ahí la fórmula perfecta, esa es la situación perfecta para que un pecador alcance la salvación a través de la muerte y resurrección de Cristo en la cruz. Y bueno, David había pecado, cometió primero adulterio y después cometió homicidio. Y ahora tenía que resolver su problema. Pero él sabía que su corazón no estaba quebrantado, era todo lo contrario. Su corazón estaba endurecido. Y así que David estuvo un año sin solucionar este problema. Y durante un año él cayó y no fue a Dios para encontrar el perdón, porque su corazón no estaba quebrantado, estaba endurecido. Pero él se daba cuenta que llegó un año y no podía vivir sin Dios, no podía pasar ya más tiempo sin Dios. Y empezó a sufrir físicamente, empezó a sufrir espiritualmente, hasta que un día entendió que Dios lo iba a perdonar si él se quebrantaba. Y eso es lo que hizo. David se quebrantó delante de Dios. Dice allí el Salmo 51, versículo 4. Se quebrantó y entonces fue a buscar a Dios. Y dice así. Salmo 51, 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David entendió que si su corazón se quebrantaba y se humillaba delante de Dios y reconocía su pecado y lo confesaba a Dios, Dios lo iba a recibir y Dios lo iba a perdonar. Para eso vino Cristo, para que un corazón quebrantado se encuentre con el Cristo crucificado, muerto en la cruz del Calvario y resucitado, para que el pecador pueda alcanzar la paz eterna y el pecado sea quitado totalmente. Así que bueno, lo primero que hizo David fue confesar su pecado, y se lo confesó a Dios. Y él sabía dos cosas de Dios. Una era que dice que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Qué dice Dios? Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como te leí hoy en Romanos 3:23. Él entendía que su pecado lo había separado de Dios. Y otra cosa que él entendía es, como leímos recién en Salmo 51:4, al final dice, y tenido por puro en el juicio. Es decir, que Dios, que es un Dios justo, va a aplicar el castigo que merece el pecador, porque Dios es justo, porque Él es justo en su palabra, pero también es justo en cuanto a aplicar la pena que corresponde al pecador que ha ofendido a Dios. Y David lo sabía. Y entonces, con un corazón quebrantado, así se presentó a Dios. Se humilló delante de Dios, se quebrantó y le dijo, mira, yo sé que he pecado contra ti. Mi pecado fue directamente contra ti. Por eso dice, contra ti he pecado. Y ahí comenzó un retorno a encontrarse con Dios, porque su corazón estaba siendo quebrantado. Y después dice que le va a pedir algo a Dios. Una vez que él se quebrantó y le dijo a Dios, yo sé que te ofendí, que el pecado te ofende, contra ti he pecado, dice el Salmo 51:1, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué le está diciendo David a Dios? No cubras mi pecado, no lo cubras, dice. Te pido
que me lo borres totalmente, que agarres una goma y borres mi pecado. Y así como su corazón estaba quebrantado, él podía pedirle eso a Dios, porque su corazón estaba preparado y estaba sensible a un Dios que el pecado le ofende, y le ofende muchísimo, y que hay que pagar un costo. Y ahora él, como David era profeta, también hablaba en base al Mesías que iba a venir y iba a solucionar este problema. Por eso él pensaba en el Cordero y pensaba en el Mesías. Y le dice, bueno, ahora agarra esa sangre y aplícala en mi vida, en mi corazón. Le dice allí, Salmo 51:7. Dice, purifícame con hisopo, le dice David a Dios, y seré limpio. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Con qué lo iba a lavar? Y con la sangre de Jesucristo. Porque para eso el Mesías murió como un cordero sin mancha y sin contaminación, para que el pecador pueda alcanzar el perdón a través de ese sacrificio en la cruz. Y David le dice, aplica esa sangre sobre mi vida, sobre mi corazón. Y entonces él sabe que Dios lo va a recibir, porque ha venido quebrantado a Dios. Y él allí recordábamos Salmo 51:17. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice, no despreciarás tú, oh Dios. Si tan solo la persona entendiera el significado de lo que significa el pecado, la ofensa tremenda que es contra Dios y el costo que hay que pagar para solucionar ese problema, entonces las personas podrían alcanzar el perdón de pecados y la salvación del alma. Y allí podemos pensar en Jesucristo. Nosotros podemos pedir perdón a Dios, podemos humillarnos y decirle que agarre la sangre del cordero y que la aplique sobre nosotros. Pero no es un cordero, un animal, sino es la sangre de Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro, en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 19, que no es con la sangre de un cordero. Dice así, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Allí está la solución. Un espíritu quebrantado, un alma quebrantada, puede alcanzar la salvación, porque para esto Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, para que el pecador pueda aplicar esa sangre a su favor. Y hacer como hizo David, el camino del quebrantamiento empieza en la confesión. Y cuando uno confiesa sus pecados y le dice a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es el que murió, es el que pagó el precio, y uno le pide perdón y le reconoce, le dice, he pecado contra ti. Y uno confiesa específicamente el pecado que ha hecho o los pecados que ha cometido y aún los que no se acuerde. Y le dice, he pecado contra ti he pecado. No contra nadie, sino contra ti. Por eso estoy lejos de Dios, porque he pecado. Y entonces dice que si uno le dice a Jesucristo, contra ti he pecado, y le pide perdón a Jesucristo, entonces dice que Dios va a aplicar esa sangre de la cruz sobre nosotros y esa sangre va a quitar todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones. Como decía David, borra mis rebeliones, las borra completamente y no deja marcas. Y allí no solo se restablece la comunión, sino también que una persona pasa a ser un hijo de Dios y tiene la vida eterna. Desde el mismo momento en que el Cordero aplica su sangre en su corazón, en su mente, porque la sangre de Cristo limpia de pecado, cuando el corazón está quebrantado. Si no está quebrantado, la sangre de Cristo no lo va a poder limpiar, porque se tienen que cumplir las dos cosas. Que el corazón esté quebrantado, que confiese su pecado, que se arrepienta, porque ha pecado contra un Dios santo. Y entonces cuando uno reconoce como ese pecador las primeras veces sensible a lo que había hecho, había llevado un cordero,
Y ese cordero había muerto en su lugar. Y él había sido el responsable. Pero entonces si el pecador le pide perdón a Dios, confiesa su pecado, dice que la sangre de Cristo es aplicada para perdón de pecados. Dice allí 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y ahora presta atención. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No de algunos, no los cubre, sino los quita. Nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, se necesitan dos cosas. La primera es que haya un cordero para el sacrificio. Y el cordero ya fue ofrecido en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que resta? Ahora resta que haya un corazón quebrantado. ¿Tu corazón está quebrantado? ¿Estás listo para recibir la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados y la vida eterna y restablecer la comunión con Dios que ha estado cortada? Bueno, lo único que necesitas es quebrantarte, reconocer que has pecado, reconocer que para Dios el pecado no es estar indiferente a lo que has hecho durante toda la vida, sino que Dios, cada pecado que has cometido, has ofendido a la santidad de Dios. Por lo tanto, si tú te quebrantas en esta hora, humillándote ante la persona de Jesucristo, confesándole tus pecados, pidiéndole perdón, haz cuenta que sos David en este momento. Y dile, contra ti he pecado, y te he ofendido, y te he ignorado, y te he despreciado. Pero ahora te pido perdón, y te pido que me borres todas mis rebeliones, limpia todo mi pecado. No dejes ni siquiera un pecado, límpialos a todos, quítalos por completo. Y dile al Señor que aplique esa sangre, dile a Jesús, aplica esa sangre, como le dijo David, aplica sobre mí esa sangre, para que mis pecados sean borrados. Y entonces allí dice que Dios no te va a despreciar, al contrario, te va a perdonar, porque tu corazón está quebrantado. Te va a salvar, porque tu corazón ha sido quebrantado. Y tú has reflexionado en esa mente, ¿qué ha pasado con respecto a tu pecado y con respecto al alejamiento de Dios? Por lo tanto, confiésale a Jesucristo tus pecados, arrepiéntete. Si es necesario, puedes llorar en su presencia, reconociendo lo duro que ha sido para Dios verte pecar cada vez que lo hacías. Pídele perdón. Dile a Jesús, gracias por morir en esa cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dile gracias porque me has salvado. Dile, sálvame de la condenación eterna. No quiero ir a ese lago de fuego, a ese infierno, no quiero ir al cielo contigo. Quiero pasar mi eternidad contigo. Dile así a Jesucristo, mi eternidad y todo lo que resta de mi vida en la tierra lo quiero vivir para ti. Dile así a Jesucristo y entonces Él no te va a echar fuera, porque para eso vino al mundo, a morir por vos. Dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque un día tú escucharías este mensaje. ¿Está tu corazón quebrantado? ¿Estarías en condición de humillarte ante la persona de Jesús y pedirle perdón y la salvación de tu alma? Hazlo ya, porque esas son las únicas dos condiciones. Cristo ya murió en la cruz por ti, pero ahora tú necesitas la otra parte, quebrantarte, arrepentirte, confesar, pedir perdón y buscar la salvación que solo está en Cristo Jesús. ¿Estás quebrantado? Es el momento de restaurar la comunión con Dios. Ve a Jesucristo, no demores, ve urgente a Él y cuéntale todo lo que Dios te ha hecho reflexionar en esta hora. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.